buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde me escuchen. Esto es La Voz de la Paz con Mónica Espinosa Rendón. Bienvenidos. Hoy tengo una invitada muy especial que nos va a estar hablando de su experiencia con el Hoponopono y nos estará contando sobre el juego que creó para poder aprender a tener disciplina y adquirir el hábito a través de este juego. Ella es Sandra Rubio Lámparas. Hola Sandra, bienvenida. Es un placer tenerte conmigo en este podcast. Y Hola, bueno, yo Mónica. creo que mejor que tú, nadie para explicarnos sobre el juego y para hacerte tú misma tu presentación. Ay, sí, muchísimas gracias por la presentación, qué bonita. Siempre me emociono cuando alguien dice algo bonito de mí. Bueno, Bueno, esto es algo que tenemos que aprender todos y todas. Y con Hoponopono se puede conseguir, que es trabajar nuestras memorias de valorización para creernos abundantes, que eso es súper importante, creernos es importante. abundantes y merecedores. Pues yo soy Sandra Rubio, soy la creadora y la canalizadora del juego Mahalo, juego Hoponopono para toda la familia. Es un juego que surgió de la práctica conjunta entre mi hijo y yo, que aquí está conmigo. Hola, Ethan. Hola. Que surgió pues porque nosotros practicábamos juntos Hoponopono y él tuvo una brillante idea una tarde fría, fría de noviembre aquí en Barcelona, de hace muchos años ya. Bueno, tenía él 9, ¿no? 9 o acababa de cumplir 10. Sí, 9 o 10 años, sí, hace unos años ya, porque nosotros teníamos un juego. Teníamos el juego de repetir las palabras, a ver cuántas palabras conseguíamos retener antes de equivocarnos, ¿no? Y teníamos, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces nos inventábamos tarjetas y así. Y una tarde él me dice, ay, mamá, pero si es que esto lo podemos hacer un juego de mesa para todos los niños del mundo. Y yo fue como, "Guau, pero ¿qué me está diciendo? Pero si eso estará inventado ya", pensaba yo. O sea, mi ego enseguida se puso a trabajar, ¿sabes? Porque el ego enseguida toma el control y es como empieza, pum, 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 te empieza a poner todas las pegas. Pero yo le miré con su cara de inocencia y de ilusión que tenía en ese momento, porque era una cosa que salía del corazón de él. Y yo dije, venga, vamos por ello. Yo no tenía ni idea cómo se iba a hacer, ni cómo iba a surgir, pero él estaba tan convencido de que iba a salir bien, porque él tiene mucha más conciencia que yo, y él estaba súper convencido de que iba a salir bien. Y en el momento, que esto es muy importante, Mónica, en el momento que nos dimos el sí, que nos dimos el sí, y digo porque elegimos eso, todo se abrió y empezaron a llover ideas, a surgir cosas, así el tablero, así esto, así lo otro, cómo van a ir las normas escrito aquí, para aquí. Y se creó de la nada en poquísimos días. Entonces, todo fue muy mágico porque además yo conocía a María José, pero no la conocía en persona. O sea, yo la conocía pues, porque la seguía, ¿no? Yo la seguía a través de las redes, había comprado sus libros, pero en persona jamás. Yo bueno, había ido a un seminario, pero aquello que la había visto de lejos, ¿sabes? Nunca me había acercado a ella para nada. Y bueno, le escribí un mail y le dije, mira, María José, somos Izan y Sandra de Barcelona, tenemos un juego de Hoponopono diseñado, jugamos todos los días y queremos llegar a todo el mundo. Y ella nos contestó. Quedamos en una cafetería de Barcelona y a partir de ahí nació Mahalo, porque ella nos dio las claves que nos dio su punto de vista, nos ayudó a terminar de cerrar el proyecto, nos presentó a la gente de Oberón, que lo hicieron posible, lo hicieron maravilloso, y la verdad es que hasta el día de hoy fue pura magia, fue lo que tenía que ser porque Ho'oponopono debía nacer así, ¿no? De la mano de un niño, porque era para niños, para que los niños jueguen y practiquen y empiecen a tener esas herramientas que tanta falta hacen, ¿no? Para poder gestionarse emocionalmente, para que sepan al final que es válido lo que están sintiendo, que sienten cosas y que está bien, que no se juzguen, que se acepten como son. Y a todo eso nos ayuda Hoponopono. Y bueno, yo quería que Ethan, si él apetece compartir algo más de cómo él pues ha vivido, ¿no? El vivir el Hoponopono, que ha sido un poquito para ti. Pues, a decir verdad, para mí ha sido algo maravilloso, algo que me ha gustado mucho. Al principio no sabía muy bien cómo iba a ir, cuando me lo explicaron era muy pequeño y claro, en ese momento nadie me había hablado en el colegio de eso y yo no sabía nada en ese momento. Y pues lo empecé a practicar y simplemente fluyó, lo fluyó a través de mí y
ahora lo practico muchas veces cuando me siento mal, cuando me siento bien. Eh, Como dice una amiga nuestra, 25 horas al día. Ay, Mayerlin Orocopé. Sí, Exacto, es que esto es 25/7, como dice el dicho, lo importante es eso, una constancia. sí, sí, totalmente. La constancia es súper importante porque Hoponopono funciona cuando estamos mal. Porque al final Hoponopono significa lo siento, perdón por aquello que hay en mí que ha creado eso. Hoponopono es borro en mí aquello que estoy viendo en el otro, porque lo que veo en el otro es mío, me lo muestra y Mm. soy súper afortunado porque me lo está mostrando para que yo lo pueda sanar. Entonces, cuando yo me hago responsable, Hoponopono me lo facilita, la cosa empieza a cambiar. Entonces, ya has dado el primer paso, el primer y gran paso, que es tomar conciencia de ello. Porque la gente evita mucho el tema de la responsabilidad, creyendo que la responsabilidad ata y resulta que es todo lo contrario. La responsabilidad te da libertad, porque si yo lo he creado, yo lo puedo cambiar. Entonces, ¿qué más libertad que esa, no? Exacto, así es. Y Sandra, cuéntanos, ¿cómo puede la gente empezar a usar el juego? ¿Para quién está creado? A ver, el juego está creado para jugar en familia, pero cuando hablamos de familia podemos hablar de cualquier tipo de familia, familia de almas, que diría yo. O sea, de personas, ¿no? De personas que se aman y de personas que quieren pasar un rato. La verdad es que el ser humano aprende jugando. Es decir, desde que somos súper pequeñitos, apilando cochecitos o con muñequitas, al principio juego simbólico en el juego, ¿sabes? Pero aprendemos jugando, todo en la vida se aprende jugando, ¿no? Entonces, mi hijo era un niño cuando empezó a practicar Hoponopono, tenía 2 años, y empezó a practicar pobre, pues las palabras que yo le decía porque Ethan tiene una discapacidad visual grave y cuando nos dijeron con 2 años que se quedaría ciego, nosotros nos aferramos a Hoponopono porque sentíamos mucho dolor. Entonces empezamos a practicar Hoponopono, yo le hablaba, le explicaba que eran palabras mágicas, para él las sigue llamando así, y palabras que nos iban a hacer sentir bien y él empezó a repetirlas. Entonces, a raíz de repetir y de buscar, ¿no? Porque no deja de buscar, una madre nunca deja de buscar una solución para algo así, porque uno va, yo fui a Canadá, fuimos a Pamplona, nos movimos por muchas partes del mundo buscando una solución, cuando el tema siempre es emocional, ¿no? Uno sabe que detrás de la enfermedad siempre hay una emoción enquistada. Podríamos hablar de irnos para atrás y hablar de nuestros ancestros, porque todo tiene que ver, uno ya nunca sabe, ¿no? Pero el caso es que Ethan estaba perdiendo la vista. Y Ho'oponopono nos sirvió, no solamente nos ayudó porque Ethan sigue viendo, tiene un resto visual y sigue viendo, sino que también nos sostuvo emocionalmente, porque nos permitió transmutar todo ese dolor en mucha luz. Y sobre todo nos permitió soltar, porque al final en todo dolor hay una entrega, ¿no? Si uno quiere dejar eso atrás, hay que entregar ese dolor, ¿no? Y nosotros haciendo Hoponopono sentíamos que estábamos entregando una gran parte. Y como he dicho antes, Hoponopono significa lo siento, perdón por aquello que hay en mí que ha creado eso. Entonces, yo no sabía qué era lo que mi hijo traía y tenía que resolver, por qué había venido con poca vista, por qué estaba pasando lo que estaba pasando, pero me tocaba aceptar porque me iba a volver loca del dolor y me tocaba aceptar. ¿Cómo iba a poder aceptar él si yo no aceptaba? El Ho'oponopono me ayudó muchísimo en eso. Cuando vi que no había ningún juego que pudiera facilitar a otros niños el empezar a jugar y empezar a integrar Ho'oponopono, se nos ocurrió crear un juego de mesa, que fue lo que te comentaba más o menos antes, cuando él tenía 9 o 10 años, y todo fluyó. Y bueno, el juego consta de preguntas y respuestas en las que yo gano palabras de Ho'oponopono. Y cada vez que gano una palabra la repito. Con lo cual, al tiempo que estoy integrando la filosofía de Ho'oponopono, que también es importante, porque mucha gente pregunta, ¿y cómo integro la filosofía de Ho'oponopono? No es de un día ni de dos, es vivir, ¿no? Un poquito en esa filosofía. Repites e integras. Entonces, lo estás haciendo todo de una sin darte cuenta. Luego, por ejemplo, también me he dado cuenta de que, porque como mi hijo ya tiene 15 años ahora, pero tengo una sobrina pequeña. Y esa sobrina pequeña se lleva las tarjetas cuando a ella le parece, al colegio o a la calle, o a ella le parece muy bien. Y se las lleva porque era lo que te decía un poquito antes del tocar, ¿no? Necesitamos muchas veces
para tener esta seguridad que todavía nos falta, ¿no? Poder tener algo en la mano, ¿no? Y cuando hemos hecho, por ejemplo, talleres presenciales y dentro del taller incluíamos Mahalo y la gente se lo podía llevar y se lo podía comprar en el taller o no, pero bueno, me refiero, tenía la opción de comprarlo ahí. Mucha gente elegía porque sale del taller con algo que yo me llevo a casa y comparto con otros, ¿no? Y comparto con mis hijos, comparto con mi marido, comparto con mi hermana, con mis amigos o con quien yo quiera. Y lo que me he dado cuenta de la gente, porque muchos maestros en el cole de Izan lo compraron cuando salió Mahalo, es que lo llevaban a clase. Lo llevaban a clase. Incluso a veces me decía una chica que lo llevaba en la mochila, que lo llevaba es pequeñito, es una caja más o menos Em, pequeña, ¿no? Así yo te muestro, pero bueno, como... sí, Y no pesa mucho. Y a mí... lo he pedido para mi hija. Ah, Sí, cuando me lo enseñaste, que me lo enseñó Mayerlin, eh, lo pedí, lo iba a pedir y no había en stock. ah, Entonces ahora lo he pedido, tiene que llegarme, no sé si hoy o mañana me tiene que estar ay, qué llegando, maravilla. porque se lo voy a regalar a mi hija, claro, y porque para mí es súper, súper, súper. Sí, sí, es que es maravilloso Sí. porque no sé quién me dijo el otro día, me dijo, lo tengo en mi escritorio, no sé dónde me dijo que lo tenía como muy a la vista, ¿no? Vas a notar enseguida que la habitación donde esté la va a armonizar, porque claro, está toda la filosofía de Hoponopono metida en esa cajita, la tengo aquí, la tengo yo siempre la tengo cerca. Y claro, es ese amor puro, porque Hoponopono al final es un retorno a ti, a tu esencia, a conectar con lo que tú ya eres. Y lo único que hace Hoponopono es ayudarte a borrar esas memorias, bueno, lo único y, y la gran cosa, ¿no? Que hace Y Hoponopono, lo más importante. sí, es ayudarte a borrar aquello que aún no has sanado, ¿no? Y la verdad es que yo ya no sé vivir desde otro lugar. Conozco otras técnicas, por supuesto. Yo soy reikista hace muchos años, conozco el Reiki de Avalon, como te he comentado. Yo ahora trabajo, por ejemplo, tengo un programa para trabajar las 5 heridas por el niño interior, pero Hoponopono está presente en todo, porque Hoponopono es una base súper importante. Uno está en crisis emocional, porque vamos a ver, la emoción tiene un ciclo, ¿no? Esto lo trabajo mucho con los niños. La emoción tiene un ciclo, ¿no? Y un niño se enfada y la emoción tiene un tiempo, el niño se enfada y un ciclo en el que, bueno, pues va girando y hasta que al final empieza a calmarse. Eso no lo podemos cortar, porque si reprimimos la emoción, la estamos negando, pero podemos acompañarlo, ¿no? Hoponopono no corta la emoción. Repetir las palabras de Hoponopono no va a hacer que tú cortes la emoción y que la niegues. Te va a ayudar a sostener en ese momento, porque me va a dar paz. Es como una llavecita que abre y que te conecta con tu paz. Y uno no sabe por qué, no hace falta, porque el niño no te lo pregunta, pero empieza a repetir y se da cuenta que algo pasa y sigue repitiendo, y sigue repitiendo, y sigue repitiendo. Y mi hijo no hace mucho me contaba, el invierno pasado, bueno, aquí estamos en verano, que se le olvidó por completo un examen, pero por completo un examen, pero es que ni por asomo acordarse, ¿no? Y que, bueno, él llevaba su tarjeta en el bolsillo de Hoponopono, él siempre lleva alguna, la que sea, pues le gusta llevar una de mantra o de herramientas, y que se aferró a eso porque le entró como, él que es como muy responsable, ¿no? Y el hecho de pensar que se le había olvidado le causó mucho desasosiego, mucho como que hubiera fallado, ¿no? Ahí como muy grave, ¿no? Que en realidad no lo es tanto, ¿no? Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros niños, ¿no? También es, para eso es la gestión emocional, ¿no? Y él se aferró a eso y empezó, te amo, te amo, te amo, gracias, 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 hasta que aquello empezó a pasar, y bueno, no me acuerdo de si aprobó o no el examen porque no se había acordado de mirarlo, supongo que sí, o no, pero no vino traumatizado por eso, no se angustió más de la cuenta, sino que le ayudó a sostener ese mal momento. ¿Qué más podemos pedir? Porque malos momentos vamos a tener todos, siempre, porque estamos en continuo aprendizaje. Estos son procesos constantes. Entonces, hoy voy aquí, hoy mañana allí. Pero si tenemos herramientas que nos ayuden a sostener estas crisis, vamos a llamarlas, amén de que vamos sanando a través de consultas con terapeutas o con psicólogos o a través de talleres, lo que cada uno le venga bien o quiera, y nos hacemos con una herramienta tan valiosa como Hoponopono, nos va a facilitar muchísimo la sanación, pero muchísimo. Yo lo que pienso.
y lo que siento. Y entonces el poder, digamos, eh, lanzarlo al público infantil, que los profesores también tengan esa herramienta en momentos de tensión en clase, que puedan sacar una tarjeta, que puedan darles a los niños. ¿Qué hacía yo con mi sobrinita pequeñita al principio? Le daba las tarjetas y trabajábamos con, como, ¿cómo se dice eso? Como un juego de memoria. Tenía que buscar dos rosas, dos amarillas, y mientras le estaba repitiendo, bueno, cuando salga la amarilla, vamos a repetir, ¿qué hay en la tarjeta amarilla? Ah, pues es gotas de rocío, que es una palabra de Hoponopono que proviene de la alquimia y que es maravillosa. Entonces ella asoció esa palabra y yo le iba contando y sin darse cuenta, que es lo más importante, porque muchos niños se niegan por la resistencia, por el dolor, ella aprendió lo que era el Hoponopono y lo usa cuando lo quiere usar y cuando no quiere, pues no lo usa. Porque a veces estamos tan mal que no nos acordamos de nada. Pero si ya hay una base, siempre va a estar. Como dice María José Cabanilla, siempre hay que poner la semillita, ¿no? Y luego ya vamos a ver. Correcto. ¿Sí? Eso lo dice ella mucho y la verdad es que es así. La verdad es que María José es una persona súper, súper alegre, que con Izan conectó muchísimo enseguida, son grandes amigos, y porque es muy alegre, ¿no? En ese punto, y ella es maravillosa, sabe muchísimo de Hoponopono, ella es Me mi... encanta, yo la escucho mucho, me escucho sus audios, lo reescucho, porque esto es un todos los días y muchas veces sientes que, no que estás perdiendo la conexión, pero que necesitas acordarte un poco más de su esencia y voy a los vídeos, voy y me encantan sus conferencias y sí, yo la sigo muchísimo a ella, me encanta mucho María José. Ella es muy directa, muy clara, expresa Mm, muy bien. Y sí, ella desde el principio creyó mucho en el proyecto porque Mahalo es Hoponopono de estado puro. Es decir, hay un tablero en el que, y un grupo, bueno, y además es que para el que no sabe nada de Hoponopono, nosotras pusimos un pequeño librito dentro de lo que es el juego, vas a ver cuando te llegue a casa, que explica qué es Hoponopono, cómo practicarlo para la persona que no entiende, que no sabe nada, que sabe poquito, que está empezando, con las principales preguntas que tienen las personas, con una pequeña narración que cuenta algo que pasó con Ethan cuando era mucho más pequeño por el tema de su visión y cómo él resolvió con Hoponopono. Bueno, es una historia muy bonita que quise plasmar ahí. Y tienes todo para comenzar. Puedes empezar a familiarizarte con eso, puedes estar con las tarjetas, puedes simplemente adivinarlas, puedes leer las preguntas aunque no estés con el tablero. Tienes dados para lanzar. Bueno, ahí juega un poco tu imaginación. Por supuesto, hay una norma, ¿no? Hay unas instrucciones, pero cada persona lo puede usar como realmente le venga mejor. Mejor. este es un juego que puede usar toda la familia, desde el más pequeño hasta el más grande, en cualquier momento y en cualquier lugar. Exacto. ¿Dónde pueden encontrar el juego de Mahalo? Pues de normal en casi cualquier sitio, porque en Amazon está, en FNAC está, claro, no sé, Amazon está por todas partes. En- Sé que en Argentina estaban, me parece que Mundo Libre o algo así. Que yo sepa, está en todas partes. Aquí presencialmente lo puedes comprar en un montón de librerías, no en jugueterías, pero sí en librerías como Abacus, El Corte Inglés. Yo no sé ahí en Francia o en el resto, pero seguro online, si lo tiene Amazon, se puede encontrar por casi en cualquier. Online está en Amazon, está perfectamente, sí, lo pueden encontrar por Amazon perfectamente. Claro, yo fuera de Que como España, dices tú, está en todo el mundo, todas sí, sí, partes. sí, porque además Mahalo nació y empezó la pandemia. Entonces, el pedido grande que iba para Estados Unidos, para México, para Argentina, todo se detuvo. Bueno, no solo Mahalo, pero se detuvo el mundo. Entonces, como Mahalo buscó la manera, yo siempre digo que el juego tiene voluntad propia, empezaron a llegar mujeres a mi vida de diferentes partes del mundo, entre ellas Mayerlin, que exportaron el juego, lo que no había conseguido hacer Oberon, con lo que no habían conseguido hacer las editoriales, lo hicieran ellos. Compraban el juego y lo llevaban a Sí. los países. Y fue muy bonito y se creó una red súper bonita. Llegamos a Argentina, llegamos a Estados Unidos, a Costa Rica, a Puerto Rico, a Paraguay, a Uruguay, a un montón de sitios, a Chile, a Colombia.
Y en Colombia hay juegos todavía que se enviaron en su día y ahí están. Sí, sí, ahora me he acordado de que tenemos una chica allí que los tiene. Y la verdad es que se movió, pues llegó a las personas que tenía que llegar. Exacto. Y eso me alegró mucho. De hecho, Mayerly lo plasma en su libro, 14 píldoras para el alma. Ahí está. Habla del juego y explica muy bien cómo va el juego. Ah, sí. Aquí lo tengo. Sí, 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 muy qué bien, o sea bonita es. que lo pueden encontrar casi por todas partes. Sí, total. Es buscarlo y todo. No a las Y bueno, malas, si no lo encontraran, porque por su país o por la zona, si entran a mi Instagram o a la página de Mahalo, que se llama Experiencia Mahalo, allí me escriben y yo me pongo en contacto con la editorial y veo la manera. O sea, es decir, si no se encuentra en un principio, siempre hay una manera de poder hacerlo llegar. y que No, la verdad, Sandra, es un juego que aparte de que nos está aportando muchísimo espiritualmente, sería ideal para regalar. Qué mejor que regalar como el comienzo de ese despertar y total, de esa sanación espiritual que todos buscamos. totalmente. Muy lindo, es muy lindo. Yo te felicito mucho por el juego, me encanta. Gracias, gracias. Yo peno sola, Y pero sí lo tomo para los tres. sí, no sé si quieras tú aportar algo más. Me gustaría que tú les contaras también dónde te pueden encontrar. Yo sé que tú eres coach emocional. eh, Cómo te buscan, dónde te encuentran. Bueno, yo tengo Instagram, tenemos las redes en Instagram, tenemos una web de Mahalo, donde ahí pueden encontrar toda la historia de cómo se canalizó el juego y las fotitos con María José, con Ethan, que era muy chiquilín, y la gente le gusta mucho mirar porque hay mucha... También está en la web todos los países donde pueden conectar directamente con la hada madrina que lleva a Mahalo a ese país. Yo siempre decía que eran hadas madrinas que lo habían conseguido llevar a ese sitio, ¿no? A donde requería. Estamos en Instagram también como Mahalo Juego Hoponopono y en Facebook como Mahalo Juego Hoponopono. Pero en cualquier caso es muy fácil. Desde Instagram, ahí creo que tengo conectado algo directo para que la gente pueda contactar. Es fácil. Yo animo a la gente a que nos siga. Siempre dejamos alguna cosita, alguna reflexión. Intento siempre cosas que aporten y cosas que sumen dentro de que hay muchísima oferta, ¿no? En cuanto al tema de crecimiento personal. Creo que Hoponopono es una herramienta maravillosa. ¿Por qué? Porque no cuesta nada. Es decir, Hoponopono es simple. Solamente hay que repetir una serie de palabras. Es cierto que hay una filosofía detrás, todo eso lo que hablábamos antes, ¿no? Pero eso va a ir llegando. Pero de momento, cualquier persona puede empezar a repetir. Solamente gracias, 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 te amo, o cualquiera de las palabras de la técnica, ¿no? Quizá las más famosas son gracias, te amo, lo siento, perdón, pero esas cuatro palabras en realidad son lo siento, perdón por aquello que hay en mí que ha creado eso. Porque cuando me hago responsable, empiezo a sanar. Como dice siempre María José, el problema se detiene y la solución está en camino. Y es verdad, porque uno empieza a hacer Hoponopono y empieza a entregar de manera que empieza a sentirse como más liviano, te das cuenta de que es por ahí, ¿no? Porque Exacto. a veces ves como que uno se enreda en muchas cosas, ¿no? Y uno dice, ay, ¿para dónde tiro, no? O ¿por dónde tengo que ir con esto, no? Y yo hago Hoponopono porque Hoponopono me da mucha claridad. Por donde fluye, por ahí es, como decía antes mi hijo. Si fluye, va por ahí. Si se te hace como muy cuesta arriba, no, por ahí no es. Entonces, como que Hoponopono te lo pone muy fácil en ese punto porque me aligera carga. Entonces, me permite tener esa claridad de poder saber para dónde tengo que ir, ¿sabes? Y bueno, Y empezar a controlar también nuestros pensamientos, que son esos pensamientos recurrentes que nos mantienen como en ese estado negativo muchas veces y no nos dejan avanzar. El Hoponopono lo que tiene es eso, que nos ayuda a ir teniendo la claridad de ir reconociendo en dónde estamos estancándonos claro, por esos pensamientos negativos. Yo cuando empecé el Hoponopono, siempre empezaba con el suelto y confío, y cuando algo me sacaba, por ejemplo, de mis casillas, yo respiraba y decía, suelto y confío, y luego se hace tan mecánico que ya lo haces y no te das ni cuenta.
Claro. Yo, por ejemplo, Ho'oponopono además es una técnica que te permite utilizar tus propias palabras. De hecho, Ethan canalizó una palabra, sobre todo, dos, pero sobre todo él utiliza una mucho que era corazón de mar. Lo hizo, le llegó mientras estaba haciendo una partida de ajedrez, hace ya algunos años. Además, curiosamente, el día que le llegó esa palabra, María José estaba aquí en Barcelona y nosotros habíamos quedado con ella después de eso y llegamos, se lo explicamos, ¿no? Y lo pudimos explicar a las personas que estaban haciendo un taller con ella. Me acuerdo que fue un día muy, muy lindo, muy mágico y te permite como esa libertad, porque en realidad eh, sí que es verdad que las palabras de la técnica son unas y unas cuantas. Por ejemplo, muchas veces la gente utiliza la palabra colibrí, pero colibrí realmente no está en la técnica, pero la utiliza tanta gente con un significado en positivo tan bonito, pues si a ti te funciona, te funciona. Me refiero, es para ti tu palabra y está perfecta, ¿no? Amén de la técnica oficial y amén de las cosas que, pues que ya están como más reconocidas o que tienen más que ver con la técnica oficial, tal cual la adaptó Morna Simeone y el doctor Len y bueno, Mabel Katz y toda esta gente que son como las, digamos, las personas que más representan, ¿no? La técnica. Pero como lo se practica solo, tú en tu casa, gracias, te amo, lo siento, perdón, gotas de rocío o la que te llegue en ese momento y ya está, y lo entregas. Porque yo muchas veces ¿cuántas veces, no? O sea, me vino a la cabeza, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo puedo hacer que mi hijo no pierda la vista? ¿Cómo puedo? Y como que era interminable, ¿no? Aquello de buscando incluso, y bueno, sería algo que comí, ¿sabes? En el embarazo. El ego te pega muy fuerte y la culpa nos pega muy fuerte y cuando se trata de hijos es terrible porque uno tiene que aprender también eso, ¿no? Pero cuando llegó la aceptación pude ver ciertas cosas, ¿no? Me costó mucho, pero pude ver ciertas cosas. Y tendemos a eso, pero Ho'oponopono me ayudó mucho a sostener esos momentos, porque te vuelves loca de dolor. Crees que te vas a volver loca de dolor y luego te dices, bueno, no, porque Dios no me va a mandar nada más de lo que yo no pueda sostener. Sería ir en contra de mi propia evolución. Esto no es así. Así que venga, vamos con ello. Entonces, eso te permite, y para mí Ho'oponopono es la técnica. No necesitas a nadie, solo tú, tu Dios interior, tu conexión con Dios, con el universo o con lo que tú quieras conectar y sanar. Y repetir, repetir, repetir y borrar esas memorias Borrar y que nos sanar. impiden tener armonía y abundancia. Somos abundantes, hay que recordar eso. Sí, somos Somos abundantes. seres abundantes. Solo hay que reconocerlo, porque hay personas que no reconocen que somos abundantes, somos merecedores y que estamos todos aquí para Totalmente. crear Para crear y desde el amor por uno, y primero. desde el amor por uno mismo, claro. Lo que pasa es que es difícil porque nos identificamos mucho con el ego. Entonces, necesitamos una herramienta como Ho'oponopono que nos permita recordar quiénes somos. Y eso es muy interesante y muy importante poder recordar eso, ¿no? Porque no venimos aquí a sufrir, justo a lo contrario. Lo que pasa es que, bueno, venimos a recordar eso. Y está bien, porque si no, de otra manera, ¿para qué, no? Estamos haciendo el camino por algo. Y eso es lo bonito del Hoponopono, que nos trae mucho al presente, al aquí y ahora, y nos Total. está constantemente recordando. Bueno, Sandra, pues otra vez, gracias, gracias, gracias por haber aceptado la invitación. Nos quedó súper claro todo lo del juego. Nos gusta mucho, me gustó mucho haber interactuado contigo. Y no sé si quieres decir algo más antes de despedirnos. Pues como ha salido el tema de los niños y Hoponopono está muy conectado, Mahalo está muy conectado, sí que me gustaría invitar a la gente a que viera el vídeo que grabamos María José y yo hace unos meses y que está en su canal. Después voy a pasarte el link para que lo puedas ver tú también o colocar ahí En el Instagram, sí, estaría súper. y es un vídeo en el que hablamos justamente de Hoponopono para niños. Hablamos de Mahalo y hablamos de muchas otras cosas, y hablamos de cosas que se pueden hacer y tal. Y que creo que puede dar respuesta a muchos papás que a lo mejor no saben cómo, o no tienen, ya no porque tengan el juego o no lo tengan, ¿no? Eso de cada uno que resuene con lo que quiera tener o lo que sienta que es para él, ¿no? Pero Hoponopono se puede practicar con los niños desde que son bien pequeñitos. No los van a cuestionar, al contrario, lo vamos a hacer como algo bonito para ellos y les vamos a hacer un gran regalo, creo yo. Bueno, y ellos a nosotros, porque nos van a enseñar muchas cosas, que son nuestros maestros. Eso lo digo yo siempre, es así. Claro que sí, es así.
Bueno, pues Te esto ha agradezco sido todo por hoy. muchísimo que me hayas invitado. Y a mi hijo también, que le dije, ay, mamá, me te- mamá. Claro, no, gracias a él también por aportar mucho al tema. Me encantó que lo hubieras tenido contigo ahí. Gracias, Sandra. Quedamos pendientes para que hagamos entonces el live. Y para todos, recuerden que pueden escribirme por mi correo electrónico, la voz de la paz 72 @gmail.com, o me pueden encontrar por la página de Instagram, la voz de la paz. Sandra, No. pues eso fue un placer. A Igual, todos ya. ustedes, a todos ustedes, hasta una próxima entrega. Les habló Mónica Espinosa Rendón. Chao, chao. Muy bonito. ¡Mua! Chao, Bella.